7, 2 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. Hoy es viernes 12 de septiembre. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar. Buenos días al equipo de 5 a 7 de la mañana. Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Yoba Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Señores, en el día de hoy, pues nosotros tendremos una comparecencia muy importante aquí en el Sol de la Mañana. Ya está por aquí parte de la avanzada del señor gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, con quien conversaremos hoy en el Sol de la Mañana, si Dios así lo permite. Entonces, a las 7:03 de la mañana, vamos a entrar en materia de inmediato, pues, don Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer, pues, comentamos y leímos partes de las conclusiones a las que ha llegado el informe Oxfam, que habla de cómo están establecidos los impuestos en América Latina y el Caribe, que son impuestos dirigidos sobre todo a los consumidores. Y como son impuestos a los consumidores, el consumidor que gana poco paga lo mismo que el consumidor que gana mucho. Y eso en proporción de sus ingresos es inequidad, mucha inequidad. Pero este informe que lamentablemente tiene la inclusión de una crítica al déficit fiscal que se produjo en la República Dominicana, y es una crítica que aparece aquí con nombre y apellido, así como aparecen referencias a cada una de las situaciones en los países que son pues citados como ejemplo de cosas que deben superarse. Hablábamos, por ejemplo, cuando se hablaba del caso de los impuestos. Vamos a ver el primer ejemplo que veíamos ayer para que no se vea que era una cuestión aislada. Cuando estamos hablando que este informe dice que Trinidad y Tobago es el país de América Latina que muestra el mayor grado de dependencia fiscal respecto a sus recursos naturales. Y entonces ahí están citados los países que tienen esa situación, encabezados por Trinidad y Tobago. Que la mitad de los impuestos en América Latina y el Caribe vienen de gravar el consumo. Que las personas con menores ingresos no mejoran su situación de vulnerabilidad y desigualdad. Y entonces se cita lo que ocurre en Bolivia, por ejemplo. Que esto conlleva que a lo poco que se recauda de impuestos a la renta personal en América Latina y el Caribe, la mayor parte provenga de los asalariados de clase media. Terrible que la clase media es la que paga los impuestos en América Latina y el Caribe.
Y entonces se pone como un claro ejemplo de esa situación a Nicaragua, donde un 30% de la población vive en la indigencia. En el 2010 se dejaron de recaudar alrededor de $500 millones debido a los incentivos fiscales. Bueno, ¿por qué hacemos este recordatorio? Porque el informe que como decíamos ayer, pues habla de que en el 2012, en el gobierno del presidente Leonel Fernández, dejó a la República Dominicana un agujero de casi 3.500 millones de euros, más de un 8% del PBI en el concepto de gasto aprobado por la ley de presupuesto en el año electoral. Pues este informe concluye con una serie de recomendaciones. Y son las siguientes. En América Latina y el Caribe queda mucho por hacer para que las finanzas públicas sean un instrumento en la construcción de sociedades más equitativas y por lo tanto más cohesionadas. Por estas razones exigimos a nuestros gobiernos que tengan la voluntad política para utilizar todo el potencial de fiscalidad para reducir las desigualdades, garantizar los derechos de las mayorías representando sus intereses y no lo de unos pocos elegidos. Estas son nuestras recomendaciones. La número 1. Políticas públicas contra la desigualdad para cumplir con la función redistributiva del Estado a través de los presupuestos públicos. Ahí estamos plenamente de acuerdo. Ellos dicen que el gasto público suficiente y estable para financiar servicios sociales básicos de calidad y bien dirigidos, así como mecanismos de protección social robustos. Es decir, gastos, políticas públicas contra la desigualdad. Es el punto número 1. La recomendación número 2. Quien más tiene ha de contribuir más, incrementar el rol de los sistemas tributarios como instrumentos redistributivos de la riqueza de un país. Recaudar más no tiene que suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y de los más pobres. Tercero, en coordinación con otras políticas públicas, la política fiscal debe promover la diversificación económica y el desarrollo de actividades ecológicamente responsables y generadoras de empresas de calidad. Cuarto, los beneficios fiscales deben ser excepcionales, eliminando aquellos que no tienen impactos sociales positivos claros. El quinto, combatir la extrema concentración de activos productivos como la tierra, impulsando la pequeña agricultura y el desarrollo productivo de las pymes. Lo de la pequeña agricultura yo no lo entiendo porque el minifundio hace tiempo que fracasó. Sí, comparto lo del desarrollo productivo de las pymes y digo que no lo entiendo porque tal vez ellos están hablando de otra opción, pero planteado así como desarrollo de pequeña agricultura, eso yo no lo entiendo. Tolerancia cero es el séptimo al fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores. Es imprescindible garantizar una cooperación y coordinación fiscal efectiva entre países y seguir fortaleciendo las capacidades de fiscalización de los gobiernos. Y la octava recomendación del informe Oxfam es que los privilegios y la opacidad de los paraísos fiscales deben desaparecer. La falta de transparencia del sistema financiero global y el abuso de las empresas multinacionales en particular no solo merman la capacidad recaudatoria de los países de la región, sino que reducen el margen de maniobra para avanzar sobre políticas progresivas. Le he dado a este informe la importancia que tiene porque ahí hay muchos elementos críticos que son importantes. Y tiene razón la clase media en la República Dominicana para experimentar inconformidad como la tiene en América Latina. Porque si algo queda claro en este informe es que los que tienen la carga más fuerte en América Latina son justamente, es la clase media. Es la clase media. Aquí vemos que los ricos no pagan impuestos en función de sus ingresos y que hay muchas exenciones para proteger a los más pobres. Lo que no hay es nada
para proteger a la clase media. Eso sí no hay nada para proteger a la clase media. Y este dato uno no puede cansarse de repetirlo. Lo que ocurre con la clase media. Más de la mitad de la recaudación de impuestos en América Latina y el Caribe, el dato lo buscaré para repetirlo, lo que está ocurriendo con la clase media, que es la que tiene la mayor carga. Son las 7:12 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. La aeronave no estaba desaparecida, estaba de parranda. La aeronave se reportó como desaparecida porque tenía una ruta, un plan de vuelo que salió desde el aeropuerto de las Américas. Esa iba a Punta Cana, pero se desvió hacia Venezuela, de Venezuela a Honduras, de Honduras probablemente México, y ya ahí era dejar el asunto para buscar la forma de que el mensaje pase a Estados Unidos. 2 tripulantes en esta aeronave que ayer se daba por desaparecida y que preocupaba mucho a las autoridades. Yo vi pues unos detalles que se están ofreciendo aquí. Aquí tengo el periódico El Día, que tiene una información muy amplia sobre lo que ocurrió con esta aeronave. Organismos de seguridad aeronáutico de Miami determinaron que la avioneta desaparecida, luego de despegar del Aeropuerto Internacional de las Américas con destino a Punta Cana, desvió su curso hasta llegar a Venezuela, desde donde luego habría ido a Honduras. Aunque todavía no hay mucha información disponible, ese trazado hace sospechar que la aeronave habría salido de República Dominicana hacia Venezuela a cargar drogas que luego llevaron a Honduras, desde donde suele ser llevada a México para posteriormente introducirla a Estados Unidos por los carteles de narcotraficantes mexicanos. Entonces esta es una aeronave Hawker H-25B, tiene matrícula norteamericana y desde hacía varios meses estaba registrada en el Aeropuerto de las Américas. Tiene capacidad para dos pasajeros, tenía 2 tripulantes. Esos tripulantes dicen que aún no han sido identificados. ¿Y cómo que aún no han sido identificados? Tal vez por conveniencia de la investigación, porque nadie sale de un aeropuerto sin la debida identificación, a menos que ellos no lo hicieran con un machete, es decir, con una identificación falsa. Entonces despegó a las 10:40 de la noche con carta de ruta hacia Punta Cana, lo que convertía la operación en un vuelo local. Luego de despegar, la Torre de Control de las Américas se percató de que la ruta que estaba tomando difería sustancialmente con la que debía seguir para llegar a su destino. Entonces, estando a unas 5 millas náuticas del norte del Aeropuerto de las Américas, la aeronave procedió a realizar un viraje brusco por la derecha, tomando rumbo sur, el cual mantuvo hasta perderse en el radar primario unas 60 millas náuticas hacia el sur. Las autoridades han determinado que la aeronave fue detectada sobrevolando cerca de Curazao, pero continuó hacia Venezuela. Posteriormente, las autoridades aeronáuticas dominicanas informaron a Estados Unidos sobre la situación, que inicialmente informó no tener reportes de la aeronave. Sin embargo, un radar de Florida pudo detectarla, por lo que se determinó que habría llegado a Venezuela y que desde allí partió hacia Honduras, en Centroamérica. El Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA, confirmó ayer el suceso. Entonces, lo que habría que ver, dónde cargó, dónde le fue introducida a esta aeronave el producto que lleva a Estados Unidos. ¿Dónde cargaron esta aeronave de drogas? ¿En el Aeropuerto de las Américas? ¿Dónde?
o en algún vehículo que llegó hasta la aeronave, porque la aeronave no fue chequeada, no fue revisada, no fue requisada la aeronave en su carga, o hubo un camuflaje. Esto arrastra muchas responsabilidades y sé que todos los organismos que tienen que ver con la seguridad en el Aeropuerto Internacional de las Américas van a tener que pronunciarse. Nadie tiene la culpa de un desvío, de que una gente engañe, pero ¿por qué no fue revisada? ¿Qué pasó con esa droga, con esa supuesta droga que lleva esa aeronave hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas? El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, lo que está planteando el presidente de la Junta Central Electoral es muy preocupante. Eso traduce una cierta crisis institucional. El Contralor General de la República esta semana estuvo en el Sol de la Mañana y se refería al trabajo que está haciendo Contraloría en instituciones no descentralizadas. Él decía que esto había provocado algunos inconvenientes, algunos ruidos, pero que eso estaba en camino de subsanarse. Pero parece que las cosas no están claras. No están claras. Y lo que está planteando el presidente de la Junta Central Electoral es que la independencia de esa institución se puede ver afectada. Yuri Rodríguez leía más temprano el párrafo 3 de la ley 1007 sobre el control interno, y si bien es cierto que dice que organismos como la Junta Central Electoral se van a guiar de las normas de la Contraloría, pues es muy clara en que ellos tienen autonomía en materia de su control interno, que a diferencia de otras entidades, pues la Contraloría hace designaciones y en cualquier momento puede realizar un descenso, una investigación en una institución, y muchas instituciones tienen personal permanente. De acuerdo a lo que establece esa ley, esa no es la situación específica de la Junta Central Electoral, aunque las quejas del presidente provienen de tanto lo que está ocurriendo con Contraloría como lo que está ocurriendo con la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Yo creo que es importante que nosotros procuremos reacciones en ambas instancias. Tanto con el señor Contralor, para ver exactamente qué es lo que ha pretendido la Contraloría con la Junta Central Electoral, y la parte de la directora de Compras y Contrataciones, la doctora Yocasta Guzmán. Dice el presidente de la Junta Central Electoral ayer, entiende que hay alguien que está perdiendo el juicio. Dice, parece que estamos perdiendo el juicio. Cuando quieren que nos auditen en algunos aspectos, deben pedirle a la Cámara de Cuentas que lo haga, como ya lo hicieron el año pasado. Y qué pena que eso esté ocurriendo a 2 años del proceso electoral, pues este país hizo demasiado esfuerzo por tener una Junta Central Electoral independiente, que no estuviera manipulada y que no sufriera los embates del Poder Ejecutivo. En mi gestión no importa lo que se haga, la Junta seguirá tomando las decisiones que tenga que tomar. Entonces,
expresó pues el doctor Roberto Rosario. Lo que la Junta Central Electoral ha dicho es que el artículo 212 de la Constitución señala que el organismo tiene autonomía administrativa y que por ese concepto todos los órganos constitucionales, si alguien quiere atacar una decisión administrativa, donde tiene que acudir es al Tribunal Superior Administrativo y no a la Dirección de Compras. Yo creo que ahí hay algunas cosas que son precisas, porque nada está por encima de la Constitución. Nada está por encima de la Constitución. Si el artículo 212 de la Constitución señala que la Junta tiene autonomía administrativa y que por ese concepto todos los órganos constitucionales, entonces ahí tendría razón el presidente de la Junta Central Electoral, que dice que la instancia no es la Dirección de Compra y Contrataciones, sino el Tribunal Superior Administrativo, como también lo establecían los distinguidos colegas de 5 a 7 a reflexionar sobre este tema. Estaríamos diciendo que una directora tendría más facultad que el Pleno de la Junta Central Electoral, que es un organismo colegiado con rango constitucional para decidir sobre compras, bienes y servicios. Lo que molesta es que precisamente desde el Poder Ejecutivo, de manera malintencionada, estén diciendo que la Junta no quiere que se le aplique la ley. Es decir, que la Junta no quiere que se le supervise. Comienzan a hacer una campaña diciendo que la Junta no es transparente y que no quiere que la ausculten el manejo administrativo, creando la percepción de que la Junta es una institución donde hay cosas raras. Bueno, ha tronado Roberto Rosario con relación a este tema. Nos gustaría Eury, María Elena, ver cuál es la reacción, porque el Contralor nos dijo algo, pero estas declaraciones han sido posteriores. Sí, pues, estas declaraciones han sido posteriores, es decir, y la directora de Compra y Contrataciones, porque parece ser que lo que plantea el magistrado Roberto Rosario es que cualquier impugnación que se quiera hacer sobre una licitación o algo que haya ocurrido en la Junta Central Electoral, eso no se debe hacer ante Compra y Contrataciones del Estado, sino ante el Tribunal Superior Administrativo, porque es una institución que tiene una autonomía y una jerarquía ya, una autonomía que le confiere la Constitución de la República. O sea, no se está negando, buenos días, a la transparencia, que se conozcan las informaciones, sino que se respeten procedimientos por la jerarquía existente. Es una cuestión de forma, más bien, sí, yo siempre lo que reclama. Este es un problema recurrente, o sea, Roberto tronó ahora ya públicamente, pero se había dado varias situaciones en momentos anteriores. Siempre decía, incluso hace un tiempo hice un comentario sobre eso, que ahí lo que hace falta es una coordinación entre ellos. Porque ciertamente la Junta tiene autonomía, pero no tiene temor de que la fiscalicen. Entonces, lo que debe haber es un encuentro entre estos funcionarios, decir, bueno, vamos por el mecanismo del lugar y ustedes son parte de ese mecanismo. Porque Compra y Contrataciones o Contraloría lo que quieren, porque ahí hay recursos del Estado Dominicano que ellos dicen que según la Constitución deben ser también regulados por ellos. Pero Roberto dice que es el procedimiento, que no debe ser ese, pero no se opone a que lo regulen, o sea, o a que se vea la contratación, porque no tiene nada que ocultar. Entonces yo creo que lo que hace falta es una coordinación entre los dos sectores, ni que una gente atente contra el otro, ni el otro contra uno, sino que haya una coordinación, porque al final de cuentas son fondos del Estado que deben ser fiscalizados y que evidentemente están siendo bien implementados, porque Roberto ha demostrado que es un hombre que rinde cuentas y que sabe manejar los recursos del Estado. Entonces, me da la impresión de que lo que falta es coordinación ahí. Eso es lo que yo creo. Salvo que hayan otras cosas que, bueno, ahí cada institución hablará de su lado. Bueno, entonces está el tema también de la autonomía, de la Junta Central Electoral, que Roberto Rosario entiende que se ve afectada cuando esta Junta puede ser en cualquier momento intervenida por organismos que dependen directo del Poder Ejecutivo, que esto afectaría la independencia de la Junta Central Electoral y que desde luego él no está dispuesto a ceder en esa materia.
¿Cuál es el ministerio al que se refiere? ¿Al Ministerio de Haciendas? Bueno, Hacienda es el responsable de contrataciones y Hacienda es el responsable de Contraloría. Es decir, que se supone que será con el Ministerio de Hacienda. Pero, Julio, yo no creo que Simón Lizardo tenga una actitud de afectar a Roberto Rosario. Me da la impresión. Lo que pasa es que esos mecanismos, cada uno tiene su forma de operación. O sea, Contraloría tiene una forma, aunque depende de Hacienda, tiene su forma propia, su propia forma de actuación. Lo mismo que contrataciones. Cada uno tiene su procedimiento, pero no creo que haya del ministerio. Yo supongo que Roberto se refiere a Yolanda y al Contralor. A Yocasta. A Yocasta y al Contralor. Que Yocasta ciertamente con ellos es que ha habido una situación de tejemaneje de hace un tiempecito. ¿No habrá un problema de interpretación de esa independencia, la que reclama con mucha razón el presidente de la Junta, que haya un problema de interpretación desde el propio Simón Lizardo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque esto viene desde hace mucho, hace como 2 años, ¿verdad? Que para un diciembre surgió el problema, entonces ya era justo que el superior al Contralor y a la encargada de contrataciones interviniera en el asunto y aclarara esto. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen una interpretación diferente a la de Roberto. Por eso te digo que... Ellos dicen que como son recursos del Estado, deben ser también supervisados y cuidados por quien siempre supervisa y cuida todo el dinero del Estado. Roberto dice que es el procedimiento, porque él no está en desacuerdo, dice él que no está en desacuerdo, que lo fiscalicen, pero que lo fiscalicen quien debe ser. ¿Quién da resultado a eso? Roberto dice que va para el Tribunal Constitucional. O para el Tribunal Superior Administrativo, porque, no sé. Que ellos deben ir, que cualquier persona que tenga un cuestionamiento sobre la Junta Central Electoral en esa materia debe ir al Tribunal Superior Administrativo y no a la Contraloría General, a la Dirección de Compra y Contrataciones, lo que pasa es que donde se hace habitualmente. Sí, Contraloría dice que no es que ella debe supervisar, todo lo que es compra del gobierno, dice la ley de ellos, que deben ser supervisados por ellos. Sí. No están diciendo que él lo está haciendo mal, ni nada, ni que tampoco lo están cuestionando, sino que ellos deberían, es lo que dice la oficina de Yocasta, que ellos deberían participar en ese proceso. Y Contraloría dice que como son recursos del Estado que salen del presupuesto, ellos deberían también supervisarlo, fiscalizarlo. Y Roberto dice entonces que habría que las decisiones del Pleno mandársela a la doctora Guzmán para que la tome, porque ella tendría más poder. Pregunta es, Julio, ella tendría más poder que el Pleno de la Junta Central Electoral en materia de las compras y las contrataciones de la Junta Central Electoral. Otras instituciones como la Junta. ¿Y cuál es el problema que lo supervisen? No, él no ha dicho que tiene problema con la supervisión. Lo que está hablando de la autonomía constitucional y de los mecanismos del lugar. Todas las instituciones del Estado tienen que pasar por ahí. No pero todas. La ley lo establece. No. La ley. ¿Los recursos del Estado? No, la ley, bueno, Yuri, vamos a buscar la excepción a la Junta. La Cámara de Cuentas, que es quien supervisa a todo el mundo de alguna manera y que tiene autonomía. Eso no sirve. Ahí es la primera. No, pero espérate, yo digo, las compras de ahí, también la regularidad, habría que ver las instituciones que son como la Junta. Si pasa esa situación. Y por el rol que desempeña la Junta Central Electoral. Aunque no hay instituciones como la Junta. La Junta tiene un rol muy particular que... además de ser una institución pública autónoma, es una institución independiente, que tiene que serlo, independiente en términos políticos. No, pero la justicia, que no puede estar narigoneada por la... No, pero también la justicia, hay que ver si la Suprema Corte de Justicia, si los tribunales no son también supervisados así. Yo digo, hay que ver la realidad de cada institución, porque la Junta no es un poder aparte. Claro que no. Y sin embargo, un poder aparte, que es el judicial, yo creo que también tiene control. ¿Cuál es el miedo que lo vigilen? No, él no tiene miedo, es lo que dice que entiende que ese no es el procedimiento. Yo estoy preguntando, ¿ustedes son relacionistas públicos? No, porque él mismo lo ha dicho. Porque él mismo lo está aclarando. Lo que yo digo, si él no tiene temor... Todos los organismos que tienen consejo no se pueden mandar... no, él no ha dicho que todos los organismos... A mí me da la impresión de que si hay otros mecanismos que son igual que la Junta, o tal vez con más poder que la Junta... Más infeliz. No, porque la Suprema y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, son más fuertes que la Junta. Claro. Y me da la impresión, tendríamos que investigarlo, pero me da la impresión de que ellos, todo lo que es su actitud de compra y todo según los mecanismos, van a ese departamento, y además la Contraloría también lo supervisa de manera directa, porque Roberto lo que dice es que no es el mecanismo. Él tiene una explicación que parece lógica, pero también los otros tienen una explicación que parece lógica. Pero yo digo, ahí lo que hace falta es coordinación entre ellos. Al parecer, un problema que había en el Poder Ejecutivo con la Junta, parece que es lo que me da la impresión, ha permeado de alguna manera eso. Y yo digo y reitero que... ¿Cuál es el problema?
El problema que había aquella vez que se decía que había una conspiración por parte del Poder Ejecutivo para poner a otra gente y quitar a Roberto. ¿Te acuerdas? Toda la discusión que hubo aquella vez. Parece que algo ha quedado de eso. De un lado y otro, parece que han quedado situaciones como que lo llevan a alejarse y no a entenderse. Bueno, pues vamos a... Son las 7:32 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.